Doctor Romero, buenos días. Nosotros somos el grupo 4, que está integrado por 6 colegas. El día de hoy vamos a hacer la revisión de 2 artículos que usted nos ha enviado, correspondiente al artículo número 4 y número 9. El artículo 9 pues se trata de una visión general de enfermedades profesionales en Corea, y mi compañera Cindy Pérez va a exponer con respecto a lo que el artículo relacionado a enfermedades ocupacionales en CEDAPAL, ya un ámbito más local. Bueno, como le mencionaba, este artículo básicamente es un review, lo cual nos va a mostrar cómo se ha ido desarrollando e instalando el tema de las enfermedades profesionales en Corea. La industrialización, al igual que en muchos lugares del mundo, comenzó por la década de 1960. Es así que en Corea, entre el año de 1970 y 1980, se construyeron muchas fábricas. Con ello, la minería de carbón aumentó exponencialmente para suministrar energía a la industria manufacturera y como fuente de calefacción en el hogar, lo cual trajo consigo la utilización de varios productos químicos. En consecuencia, la transición hacia la industria manufacturera condujo a muchas enfermedades profesionales tradicionales, como por ejemplo el envenenamiento a metales pesados. Es por ello que cuando comenzó la industrialización en la década de 1960, las autoridades coreanas introdujeron un sistema legal de compensación para trabajadores como el primero en el sistema de seguridad social en Corea. Con respecto a las autoridades que regulan el sistema legal en Corea, Conwell, que es el Servicio de Bienestar y Compensación de los Trabajadores de Corea, solicita al Instituto de Investigación de Salud y Seguridad Ocupacional de la Agencia de Salud y Seguridad Ocupacional de Corea que investigue nuevos casos de enfermedades ocupacionales, si no existiese un vínculo claro entre la enfermedad y el trabajo, de la misma manera que el Ministerio de Empleo y de Trabajo en Corea. También es importante, y lo define aquí en la revisión, saber la definición de lo que es una enfermedad ocupacional. Es así que el artículo lo define como una enfermedad profesional que puede definirse como una enfermedad que surge del trabajo o se agrava con el trabajo. De la misma forma, la Organización Internacional del Trabajo define la enfermedad profesional como una enfermedad contraída como resultado de una exposición a factores de riesgo derivados de la actividad laboral. Y la Organización Mundial de Salud establece que una enfermedad profesional se caracteriza simplemente por la enfermedad en sí misma. Perdón, no se caracteriza simplemente por la enfermedad en sí misma, sino por una combinación de una enfermedad y una exposición, así como una asociación entre las dos partes. Cabe recalcar de la diapositiva anterior que el término enfermedad profesional puede ser académico, lo que significa que una enfermedad profesional se define independientemente de la compensación. Sin embargo, el término de enfermedad, tal como lo menciona en este artículo, generalmente significa una enfermedad derivada del trabajo que debe ser compensada a través de un seguro o un fondo al que contribuyen los empleadores. Con respecto a la clasificación de la enfermedad profesional en Corea, que se manifiesta en la siguiente revisión, es que a diferencia de otros países, donde las condiciones de inmunización pueden superar la lista de 106 enfermedades profesionales con 4 categorías de la recomendación 194 de la Organización Internacional de Trabajo, adoptada en el 2022 y modificada en el 2010, Corea compensa las enfermedades profesionales como enfermedad debida al trabajo, que incluye enfermedades cerebro-cardiovasculares cuyo alcance va más allá de la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo. Es así que tal como lo menciona aquí en la revisión, que en Corea la enfermedad profesional se divide en las enfermedades profesionales tradicionales, que solo pueden ser causadas por motivos profesionales, que vienen a ser, por ejemplo, las enfermedades por exposición a sustancias químicas, ambiente físico y agentes biológicos, y las enfermedades relacionadas con el trabajo, que pueden verse agravadas, desencadenadas o influidas por las condiciones de trabajo. Por ejemplo, estas enfermedades son las musculoesqueléticas, las enfermedades cerebro-cardiovasculares, que son causadas por múltiples factores, incluida la fracción ocupacional.
Eh, Dentro del grupo de enfermedades ocupacionales que engloba y menciona esta revisión, vamos a tener las enfermedades profesionales causadas por la exposición de agentes derivados de actividades laborales, enfermedades ocupacionales por sistema de órgano diana, cáncer ocupacional y otras enfermedades. Para mencionar y recalcar que dentro de las enfermedades profesionales causadas por exposición a agentes derivados de las actividades laborales, las enfermedades causadas por agentes químicos, como el envenenamiento por plomo, que ha sido muy común en Corea y en diferentes partes del mundo, envenenamiento por mercurio. Dentro de las enfermedades causadas por agentes físicos, la pérdida auditiva por ruido, la vibración mano-brazo, las enfermedades causadas por agentes biológicos como la tuberculosis. Y dentro de las enfermedades ocupacionales por sistema de órgano diana vamos a tener dentro de las respiratorias la neumoconiosis, que es la más común, seguido por el asma ocupacional, las enfermedades de la piel como una dermatitis de contacto o un vitíligo por hidroquinona, o los trastornos musculoesqueléticos, ¿no? La hernia de disco intervertebral, los trastornos mentales que están relacionados al estrés, entre otras enfermedades. El siguiente cuadro nos muestra un resumen de enfermedades ocupacionales compensadas por año específico, según la fuente del Ministerio de Empleo y Trabajo de Corea, dividiéndolos en enfermedades profesionales y enfermedades relacionadas con el trabajo. El grupo de enfermedades profesionales agrupa la neumoconiosis, agrupa el cáncer relacionado con asbesto, la pérdida auditiva inducida por ruido, vibración, agentes físicos, metales pesados, disolventes orgánicos, productos químicos específicos y otros. Y dentro de esto también, dentro de las enfermedades ocupacionales, vamos a ver que se encuentran las enfermedades dermatológicas. Con respecto al grupo de enfermedades relacionadas con el trabajo, vamos a ver que agrupa las enfermedades cerebrovascular y cardiovascular, los trastornos musculoesquelético, el dolor de espalda y otros. También vamos a observar que se cuenta con data desde 1972, pero en 1991 va a haber la separación de estos datos debido a la modificación de la Ley de Seguridad Ocupacional en 1990. También lo que vamos a observar que las enfermedades ocupacionales y las relacionadas con el trabajo se separaron desde 1996. También lo que vamos a ver que los casos fatales se notifican por casos separados desde 1998. También en el 2003 el criterio de evaluación de la neumoconiosis se modificó para ser más amplia y a la vez notificarlo de manera adecuada. En el 2006 el dolor de espalda se clasificó dentro del grupo de las enfermedades relacionadas con el trabajo por lesiones. Y en el 2008 el criterio de diagnóstico de enfermedad cerebrovascular se modificó para ser más estricto, ¿no? Desde esta fecha. Por último, vamos a observar que el cuadro mostrado recalca la neumoconiosis como la enfermedad respiratoria más común, como podemos observar aquí, ¿no? Porque la mayoría de estadísticas nos muestra que hay más personas que sufren este tipo de enfermedad profesional, seguido de la pérdida auditiva, que también podemos evidenciarlo en este cuadro, con lo cual nos va a mostrar que son las dos enfermedades más importantes dentro de las enfermedades ocupacionales en Corea. El siguiente gráfico nos muestra un modelo de regresión lineal de las enfermedades profesionales causadas por productos químicos en Corea, el cual, si bien desde 1991 hacia adelante hay algunos picos de aumento de casos, la tendencia siempre va a ir disminuyendo, lo cual nos quiere decir pues que de alguna u otra manera se ha tomado modificaciones políticas, tanto en salud como en trabajo, para que las enfermedades ocupacionales de alguna manera menguen en el número de casos notificados. Con todo lo revisado en este artículo llegamos a la conclusión
que desde la década de 1990 la mayoría de las enfermedades relacionadas con sustancias químicas y la neumocitosis han ido disminuyendo rápidamente gracias a la mejora del entorno laboral, y que en el año 2000 las características de las enfermedades ocupacionales compensadas en Corea se diferenciaron de muchos países europeos, debido a que Corea compensa las enfermedades cerebrovasculares como relacionadas con el trabajo y es generoso en compensación de enfermedades musculoesqueléticas. Todo esto debido a que el Instituto de Investigación de Salud y Seguridad Ocupacional de Corea ha apoyado financieramente a la academia para llevar a cabo un programa de vigilancia para capturar las enfermedades ocupacionales que generalmente faltaban en las estadísticas oficiales desde el año 2000, y que dentro de los criterios diagnósticos, cualquier enfermedad que pueda aceptarse como una enfermedad profesional si hay suficiente evidencia de la relación con el trabajo por parte de la investigación. A continuación, doctor, mi compañera Cindy nos expondrá la revisión del siguiente artículo. Gracias. Para continuar, vamos a hablar del segundo artículo, el artículo 4, número 4, que es de identificación de enfermedades ocupacionales en el Perú. En este caso estamos hablando de una empresa de saneamiento, que es la empresa Sedapal, y vamos a evaluar los trabajadores en el periodo del 2013 al 2014. En este caso se desconoce, por ejemplo, como parte introductoria, la magnitud, a qué tipo de riesgos está expuesto los trabajadores, qué van a generar esto, la exposición, enfermedades ocupacionales, ¿no? Hay una escasa información incluso de enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo. Para el año 2013 ya había una cantidad de 61 certificaciones médicas de enfermedades ocupacionales. Pero esto, ¿por qué sucede? Porque no se diagnostican las enfermedades de trabajo. O tal vez también porque se semejan o se confunden con causas no laborales. Por otro lado, si hay un diagnóstico correcto, no se busca la clasificación como parte del trabajo, ¿no? Como causa del trabajo. En esta empresa, Sedapal, se revisó las historias clínicas, no solo eso, sino también estadísticas de los exámenes ocupacionales, donde vamos a identificar las patologías en este ambiente y también la relación con los riesgos. El método que se usó para este artículo fue básicamente netamente un artículo descriptivo, repetitivo, analítico, que revisó, ¿no?, los datos estadísticos de 1.256 trabajadores. Se utilizó para identificar las enfermedades ocupacionales, la lista de enfermedades ocupacionales, la clasificación patológica encontrada de la lista, ¿no?, de la resolución ministerial 480 del 2008. En conclusión, y para los resultados y conclusiones, tenemos que dentro de lo que ellos hallaron para lo que es riesgo químico, usaron la espirometría. Para riesgo biológico, el parasitológico seriado. Ergonómico, un examen osteomuscular y la prueba de esfuerzo. En el físico, la audiometría, ¿no? En la espirometría se hallaron más, digamos así, 13% de los trabajadores aproximadamente estaban con riesgo, ¿no?, riesgo de enfermedades por agente químico. Por el contrario, habían muchos casos positivos con exámenes parasitológicos positivos. Además, lo que más abundó es el reumatismo de partes blandas, dolores, ¿no? Y en lo que es la audiometría sí hubo varios diagnósticos, digamos así, por enfermedades comunes, pero la que más era la que se inducía, digamos, está dentro de la lista de enfermedades causadas por el ruido,
¿no? Que básicamente fueron el 8% de, del total. En general, lo que más, digamos, sí abunda dentro en, en la, en la empresa de DAPAL es las enfermedades respiratorias. En este caso, el mayor porcentaje tuvieron las enfermedades respiratorias, el exámenes parasitológicos debido al mal manejo de los materiales, ¿no? Porque ellos, como es limpieza de materiales, digamos así, pozos de agua contaminados, entonces hay un contacto con este tipo de materiales. Em, el aumento también de los reumatismos de partes blandas, ¿no? Dolor en los brazos, dolor en las piernas. Y para concluir, en estos dos artículos se ve la diferencia, ¿no? Con que existe en Corea, que en nuestro país, en nuestra realidad, hay pocos estudios o hay insuficientes estudios para catalogar a todas las enfermedades ocupacionales. Es decir, que digamos, si nos faltan más estudios para analizar las enfermedades, ¿no? Que es por parte del trabajo. O bien se confunden o se diagnostican mal. Y pues la deficiencia de no tener también, ¿no? A qué riesgos están expuestos los trabajadores. No hay una estadística y la escasa información sobre estas enfermedades y los accidentes del trabajo que están poco reportados. Sería la conclusión general. Muchas gracias.